Hola, soy Álvaro y esto es el How I Make It. Esta vez voy a explicarte cómo componer un track para el videojuego Silent Hill. Y lo haré siguiendo 3 pasos. El paso número 1 es el Trashy Drums. Un sonido de batería completamente saturado, sucio, pesado. Bueno, primero tenemos nuestro sample de batería, que es este de acá, y suena más o menos así. Y voy a procesarla con un plugin que se llama el Trash 2 de iZotope, este de acá. Y ahora escucha cómo suena. Bueno, lo que he hecho con este plugin, vamos a quitarle todas las cosas. Y así suena sin el plugin. Lo primero que hice con el Trash 2 es utilizar un filtro y subirle todas las frecuencias bajas a mi sample de batería, ¿no? Así, extremadamente arriba, ¿no? Esto me ayuda a obtener este sonido súper pesado en el kick. Escucha cómo suena. Lo siguiente que hice fue agregar un saturador multibanda. Exagera todo lo que puedas. Lo que yo he hecho es experimentar con distintos tipos de distorsión en las distintas frecuencias. Por ejemplo, escucha, este de acá es mi low end. Sí, acá no está saturado, lo voy a saturar. De la misma manera, las frecuencias medias y las agudas, ¿no? Saturamos. Super cargado, ¿no? Agregamos el low end. No tengas miedo a saturar, que esté bien cargado, bien sucio. Lo siguiente que hice fue agregar un delay a la batería. Tú te preguntarás, quizá, ¿por qué agregar un delay a la batería, ¿no? A la parte rítmica? Bueno, no lo sé, pero probé y me gustó el resultado que obtuve. Escucha cómo suena. Es como un efecto raro y onírico, así como de ensueño o nebuloso, que es precisamente lo que quiero lograr, ¿no? Sobre todo el open hi-hat, ¿no? Escucha el open hi-hat. Para mí encaja y funciona muy bien para pintar el panorama del concepto de Silent Hill. Ahora que tenemos nuestra batería completamente saturada, lo que hacemos es, y esto es importante, regular las dinámicas de nuestra batería. ¿Y cómo hacemos esto? Comprimiéndola. Comprimimos nuestra batería usando un limitador. Y lo bueno que el mismo Trash 2 lo tiene incorporado, ¿no? Y por último, lo que le agregué al sonido de batería es un wider, que es este de acá. Solamente un poco para expandir un poco el estéreo de mi batería. Y así suena sin él. Y así suena con el wider. Sutil, pero hace la diferencia. Y este es el sonido de mi batería. Sin los plugins. Con ellos.
El paso número 2 es la multi-layer guitar. Simplemente es un arreglo de guitarras tocando distintas cosas al mismo tiempo. Escucha. Primero tenemos este clip de guitarra limpio, completamente limpio, y le vamos a agregar un simulador de amplificador y una reverberación. Todo con este plugin de acá, que es el Bias Effects 2 de Positive Grid. Bastante bueno. Acá tenemos el amplificador de guitarra y la reverberación acá. Y suena así. Solamente estoy utilizando estos dos sonidos, este ampli y esta reverberación. Todas mis capas de guitarra van a ser procesadas por este set de acá, así que es un plugin muy pero muy chévere. Este primer clip de guitarra es solamente un rasgueo y está posicionado justo en el medio. Esto es importante, justo en el medio. La segunda capa de guitarra es esta de acá y utilizo el mismo set que el anterior, pero esta vez está completamente paneado hacia la derecha. Escucha. Adicionalmente a esta capa le agregué una reverberación para crear un poquito más de esta sensación de sueño nebuloso, como que onírico, ¿no? Con ella. Sin ella. Así está como que un poco seco, ¿no? Por eso le agregamos esta nueva reverberación. Creamos este espacio un poco más de sueño, ¿no? Y la última capa de guitarra es esta de acá abajo. Igualmente el mismo amplificador que las anteriores, pero esta de acá paneada completamente hacia la izquierda. Lo que hice con este clip de guitarra donde estoy tocando armónicos simplemente fue agregarle un efecto de vibrato. Escucha la guitarra sin el vibrato. Ahora escúchalo con el vibrato. Me encanta, es como pestañeos, ¿no? Y me parece que suma bastante a esta sensación extraña, nebulosa, onírica que queremos lograr con este track de Silent Hill. Ok, ahora todas las guitarras juntas. Lo que hemos hecho al combinar estos clips de guitarra y panearlos estrictamente hacia la derecha, hacia la izquierda y estrictamente hacia el medio es dispersar el sonido de mi guitarra en todo mi estéreo. Y eso hace que mi arreglo suene grande y espacioso. Y ahora si a esto le agregamos nuestra batería, suena así. Solamente está faltando el sonido de un bajo que dé el peso, ¿no? Así que lo agregamos. Uno simple, un par de notas nomás.
junto con todo el arreglo. Ok, y ahora el paso número 3 es lo que yo llamo el density chord, o el acorde de densidad o acorde denso. Lo primero que tienes que saber es que lo que te voy a decir en este momento no es teoría musical regular. Esto es como yo lo he aprendido por mi cuenta. El density chord es un acorde que contiene todas las notas posibles de su propia escala. ¿Qué significa esto? Escúchalo primero y después te explico cómo es que llegué a él. De nuevo. Es como una pregunta, ¿no? Da esa sensación de interrogante, ¿no? Pregunta. Inestabilidad. Ok, voy a traer mi guitarra. Este es el acorde. Ahora, ¿cómo llegué a él? Un acorde de densidad o el density chord es el acorde que contiene todas las notas posibles de su propia escala. Bueno, ¿cuál es mi escala? Sé que estoy en la, entonces mi escala sería esta de acá. La, si, sol sostenido, re, mi, fa sostenido, sol sostenido y la. Sé que mi escala es esta de acá y mi acorde base es la, mi, do sostenido. Mi primera, mi quinta y mi tercera. Ahora escucha con cuidado porque esta es la parte más interesante. ¿Qué pasa si a mi acorde base, que es este de acá, le aumento las notas restantes de mi escala? Que serían mi segunda, mi cuarta y mi sexta. ¿Qué pasa si junto todas estas notas en un solo acorde? Tendría entonces mi primera, mi segunda, mi quinta, mi tercera, mi cuarta y mi sexta. Y este es mi acorde. El density chord, un acorde pesado. En líneas generales, el density chord es inestabilidad. Así que me ayuda a conseguir esta sensación inestable que el videojuego Silent Hill me genera. Estos fueron nuestros 3 pasos para componer un track como si fuese uno de Silent Hill. Paso número 1, el trashy drums. El paso número 2, la multi-layer guitar. Y el paso número 3 es el density chord. Así es el How I Make It. Si quieres escuchar el track completo, búscalo en mi Instagram. Y si te gustó este video, dame like, follow y déjame un comentario. Chao, chao.